Eduardo Ferreira llevaba consigo 75 años de vida, décadas de silencio y un dolor profundo que había aprendido a cargar como quien lleva una cruz invisible. Viudo y jubilado, finalmente había tomado la decisión de confrontar el pasado al entrar en una joyería de lujo con una propuesta que muchos considerarían la locura de un anciano. Pero lo que parecía demencia senil se revelaría como la lección más poderosa sobre dignidad, respeto y redención que ese o Paulo presenciaría en mucho tiempo. En aquella mañana de septiembre, Eduardo nunca imaginó que sería el día en que todo cambiaría. Con pasos medidos y un bastón de madera tallada que había pertenecido a su difunto padre, empujó la puerta de vidrio ahumado de la joyería Esplendor Imperial. El suave tintineo de una campanilla anunció su entrada, pero el sonido fue ahogado por las risas que resonaban desde el fondo del establecimiento. Dos vendedores jóvenes, impecablemente vestidos con trajes azul marino y corbatas de seda, conversaban animadamente cerca de una vitrina repleta de relojes suizos. Cuando Eduardo entró, ambos interrumpieron la conversación e intercambiaron miradas cargadas de juicio despectivo. El más alto, de cabellos negros peinados con gel y una sonrisa prepotente, codificó a su colega con evidente burla. Eduardo saludó con voz todavía firme a pesar de los años. Era la voz de quien había comandado obras de construcción, de quien había negociado contratos millonarios, de quien alguna vez fue respetado en el mercado de la ingeniería civil. Sin embargo, ahora, vistiendo pantalones de sarga gastados, una camisa de algodón desteñida y zapatos desgastados por el tiempo, no pasaba de ser un anciano más, invisible a los ojos de aquellos jóvenes arrogantes. El vendedor de cabellos negros, cuya etiqueta lo identificaba como Marcos, apenas disimuló su desinterés. Le preguntó si estaba perdido, sugiriendo que la farmacia quedaba 3 cuadras más abajo. Su colega, un muchacho más bajo llamado Sebastián, soltó una risita ahogada mientras fingía organizar un catálogo de joyas sobre el mostrador de mármol italiano. Eduardo respondió con calma que no estaba perdido, que había venido porque tenía una propuesta comercial que hacer. Sus ojos recorrieron las vitrinas iluminadas por luces LED que hacían brillar los diamantes como estrellas capturadas, collares de esmeraldas, anillos de zafiro, pulseras de oro blanco, todo dispuesto como trofeos en un museo de lujo. Marcos levantó los ojos de su teléfono celular con una ceja arqueada en curiosidad burlona. Preguntó si quería vender algo, porque no compraban oro usado allí, que para eso existían las casas de empeño. Eduardo aclaró que no había venido a vender, sino a comprar. Abrió su vieja cartera de cuero, sus manos temblaban levemente, no de nerviosismo, sino por la artritis que lo molestaba en los días más fríos. Sebastián dejó el catálogo y se acercó con los brazos cruzados sobre el pecho, preguntando qué exactamente pretendía comprar, aclarando que tenían piezas desde 10,000 reales. Tal vez quisiera ver algo más accesible, agregó con sarcasmo evidente. Eduardo respiró profundamente. 43 años preparando aquel momento. 43 años guardando cada documento, cada comprobante, cada prueba. 43 años tragando la humillación, el robo, la traición, y ahora, finalmente, estaba allí. Anunció que quería comprar todas las joyas de la tienda, todo el stock, sin excepción. Sacó de su cartera un sobre amarillento por el tiempo. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos antes de que Marcos explotara en carcajadas. Fue una risa alta y respetuosa que atrajo la atención de otros empleados. Sebastián se unió a las risas, sacudiendo la cabeza como si estuviera frente a un comediante aficionado. Marcos comentó entre risas que el anciano era muy gracioso, que quería comprar toda la tienda. Le preguntó a su colega si había escuchado eso. El abuelito quería comprar todo el local Anguna. Mujer de aproximadamente 40 años, usando un blazer rojo y cabellos recogidos en un moño perfecto, salió de una sala en el fondo. Era Verónica, la gerente de la tienda, conocida por su frialdad en las negociaciones y su desprecio mal disimulado por clientes que ella consideraba inadecuados para el establecimiento. Preguntó qué estaba sucediendo con voz cortante, como una hoja afilada. Sus ojos castaños recorrieron a Eduardo de pies a cabeza, deteniéndose en el bastón, en la ropa simple, en los zapatos desgastados. El juicio fue instantáneo y brutal. Marcos se apresuró a decir que no era nada importante, solo un malentendido que ya estaban resolviendo. Eduardo repitió la palabra malentendido,
Su voz, ganando una firmeza que hizo a Marcos parpadear sorprendido, explicó que había venido a hacer una compra sustancial, y estaba siendo tratado como si fuera un mendigo. Verónica suspiró con el tipo de suspiro cargado de impaciencia que las personas poderosas usan cuando quieren demostrar superioridad. Explicó que aquella era una joyería de alto estándar, que sus clientes eran empresarios, celebridades, personas con recursos. Tenían piezas que costaban el valor de un apartamento de lujo. Tal vez el señor se había confundido con otro establecimiento. Eduardo insistió en que no se había confundido. Extendiendo el sobre, explicó que tenía allí un cheque que cubría el valor de todo el stock de la tienda. Quería hacer una oferta oficial. Verónica miró el sobre como si fuera algo contaminado. Comentó con desdén que claro que tenía uno, que todos los confundidos que entraban allí decían tener dinero. Hizo un gesto displicente con la mano, como quien espanta una mosca, ordenando a Marcos y Sebastián que volvieran al trabajo, pues tenían clientes reales llegando pronto. Pero Eduardo no se movió. Abrió el sobre y sacó un cheque bancario, extendiéndolo hacia Verónica. Declaró que aquello no era una broma, que era un cheque real, de un banco real, con fondos reales. Por una fracción de segundo, algo pasó por el rostro de Verónica en sorpresa. Tal vez el valor en el cheque era impresionante incluso para una joyería de aquel calibre. Pero entonces, como una máscara volviendo a su lugar, su rostro se endureció nuevamente. Ella tomó el cheque, miró los números y luego hizo algo que Eduardo nunca olvidaría por el resto de su vida. Con movimientos deliberados y lentos, Verónica rasgó el cheque por la mitad. Después lo rasgó nuevamente y una vez más, los pedazos cayeron al piso de mármol como confeti en una celebración macabra. Declaró con voz helada que no aceptaba cheques de fantasía y que no toleraba pérdida de tiempo. Le ordenó que saliera de su tienda antes de que llamara a seguridad. El corazón de Eduardo se apretó, pero no de rabia. Era una tristeza antigua, profunda, que venía de un lugar muy familiar dentro de Elan, aquella humillación, aquel desprecio, aquella certeza que algunas personas tenían de que podían tratar a otros seres humanos como invisibles, solo porque no usaban ropa de marca o no conducían autos importados. Miró los pedazos del cheque en el suelo. 43 años de economía, de planificación, rasgados en segundos. Dijo finalmente que entendía, agradeciendo por el tiempo dedicado. Marcos rió desde su posición cerca de la vitrina, comentando que al menos lo había intentado, que sería una buena historia para contar a los amigos en el banco de la plaza. Eduardo caminó hacia la puerta, cada paso resonando en él. Silencio incómodo que siguió. El bastón golpeaba el mármol, marcando el ritmo de su salida. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir las miradas, escuchar las risitas ahogadas, imaginar los comentarios que harían tan pronto como la puerta se cerrara. Cuando llegó a la salida, se detuvo por un momento, la mano en la manija dorada. Sin girarse, declaró con voz baja pero cargada de una certeza inquebrantable que se arrepentirían de aquello. Verónica respondió con sarcasmo que claro, que perderían el sueño pensando en eso. Más risas siguieron. Eduardo salió y la puerta de vidrio se cerró detrás de él con un sonido suave, casi gentil, completamente inadecuado para el momento. El sol de septiembre estaba fuerte, típico de ese o Paulo en aquella época del año. Caminó despacio hasta un banco en la plaza frente a la joyería, se sentó y sacó un teléfono celular antiguo de su cartera. Marcó un número que conocía de memoria. Cuando la llamada fue atendida, le pidió al doctor Enrique que fuera a buscarlo. Confirmó que había sucedido exactamente como él había previsto, que habían rasgado el cheque en su cara. Colgó y miró hacia la joyería a través de las vitrinas de vidrio. Desde lejos, podía ver a los vendedores volviendo al trabajo normal. Probablemente, ya habiéndose olvidado de él, Verónica estaba de vuelta en su sala, sentada en su silla de cuero, escribiendo algo en la computadora. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Ninguno sabía quién era Eduardo Ferreira realmente y ninguno
Absolutamente ninguno imaginaba que aquel señor de 75 años guardaba en la cartera de cuero que cargaba documentos que transformarían sus vidas para siempre. Un Mercedes plateado se detuvo frente a la plaza. El conductor, un hombre de aproximadamente 60 años, vistiendo traje discreto, pero bien cortado, descendió y abrió la puerta trasera. Saludó con respeto genuino al señor Eduardo. Este aceptó la mano del abogado para entrar al auto, agradeciéndole por venir. Enrique preguntó cómo había sido mientras cerraba la puerta y volvía al asiento del conductor. Eduardo respondió que exactamente como él había previsto, que la arrogancia de ellos no había cambiado nada en 4 décadas. Enrique sacudió la cabeza mientras arrancaba el motor. Comentó que entonces había llegado la hora de mostrarles quién realmente era el dueño de la joyería Esplendor Imperial. Pero surgía la pregunta inevitable: ¿cómo podía un anciano jubilado ser dueño de una joyería millonaria? La respuesta estaba enterrada hacía más de 40 años en una traición que había destruido una familia y escondido un secreto que Eduardo había jurado revelar en el momento correcto, y ese momento finalmente había llegado. En el asiento de cuero del Mercedes, Eduardo cerró los ojos y dejó que las memorias volvieran. No las memorias recientes de la humillación en la joyería, sino aquellas antiguas, enterradas en 1982, cuando todo comenzó a desmoronarse en Enrique. Preguntó si se encontraba bien, observando por el retrovisor el rostro cansado del cliente, que se había convertido en amigo a lo largo de los años. Eduardo respondió que solo estaba volviendo en el tiempo, que 43 años era mucho tiempo para cargar un peso así. Enrique conducía en silencio por las calles congestionadas de S. Paulo, dándole al viejo ingeniero el espacio necesario para organizar sus pensamientos. Conocía aquella historia mejor que nadie. Después de todo, había sido él quien pasó la última década y media reuniendo las pruebas, los documentos, los testigos que finalmente permitirían a Eduardo recuperar lo que le había sido robado. Eduardo comenzó a narrar, su voz embargada por la emoción. A veces se preguntaba si su hermano había sabido cuánto su traición destruiría a su familia, si había tenido un único momento de remordimiento antes de morir. La historia había comenzado en 1982, cuando Eduardo tenía apenas 32 años, recién graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de S. Paulo. Trabajaba al lado de su hermano Mayo R. Rodrigo, en una empresa de prospección mineral que habían heredado de su padre. La minería Ferreira era pequeña, pero prometedora. Operaba 3 minas en el interior de Minas Gerais, extrayendo principalmente cuarzo y turmalinas. Los hermanos eran cercanos, o al menos Eduardo lo creía así. Rodrigo, 8 años mayor, siempre había sido el carismático de la familia. Alto, apuesto, elocuente. Tenía el don de convencer a las personas, de hacer florecer los negocios con su labia. Eduardo era el opuesto, encallado, metódico, prefiriendo los números y cálculos a la política corporativa. Rodrigo solía decir que Eduardo debía cuidar la parte técnica, mientras él cuidaba de las personas, que juntos eran imbatibles. Y por años la fórmula funcionó a la minera. Creció, descubrieron una veta particularmente rica de esmeraldas en 1980, y de repente la pequeña empresa familiar se convirtió en una operación lucrativa. Fue cuando Rodrigo sugirió expandirse al mercado de joyas. Argumentó que si vendían joyas terminadas en lugar de piedras brutas, podrían eliminar al intermediario y multiplicar su lucro. ¿Tenía sentido? Eduardo concordó y juntos invirtieron en la apertura de la primera tienda. La joyería Esplendor Imperial fue inaugurada en marzo de 1982 en el barrio de Jardins, una ubicación premium que drenó buena parte de las reservas financieras de la empresa. Pero Rodrigo estaba confiado, argumentando que era una inversión que en 2 años los haría nadar en dinero. Lo que Eduardo no sabía era que Rodrigo ya estaba nadando en deudas. Deudas de juego, préstamos con usureros, inversiones desastrosas en esquemas dudosos. Y peor aún, estaba usando el nombre de la minera como garantía sin el conocimiento de su hermano. Todo salió a la luz en agosto de aquel año. Eduardo llegó a la oficina cierta mañana y encontró hombres de traje revisando archivos. Eran oficiales de justicia con una orden de embargo. La minera estaba siendo ejecutada por deudas que Eduardo ni siquiera sabía que existían. Preguntó dónde estaba Rodrigo. El corazón disparado,
hojeando los documentos que mostraban firmas falsificadas, contratos fraudulentos, una telaraña elaborada de mentiras. Rodrigo había desaparecido, se había llevado todo el dinero de las cuentas corporativas, dejando solo débitos y una carta. Eduardo aún recordaba cada palabra de aquella carta maldita. Su hermano pedía disculpas, decía que las cosas se habían salido de control, que cuando leyera aquello, ya estaría lejos. La empresa ahora estaba a su nombre, junto con las deudas también. Confesaba que siempre había envidiado su inteligencia, pero que la inteligencia no pagaba cuentas. Terminaba diciéndole que sobreviviría, porque siempre sobrevivía. Eduardo lo perdió todo. En cuestión de semanas, las minas fueron subastadas para pagar a los acreedores. La casa de la familia, que estaba como garantía en uno de los préstamos fraudulentos, fue tomada en su esposa Carmen, embarazada de 6 meses de su primer hijo, entró en trabajo de parto prematuro debido al estrés. El bebé sobrevivió, pero quedó frágil, con problemas de salud que requerirían tratamientos caros durante los años siguientes. Eduardo intentó todo, buscó abogados, pero las firmas falsificadas eran demasiado perfectas. Rodrigo había tenido acceso a los documentos oficiales, a los sellos. Sabía exactamente cómo defraudar el sistema. Probar que era fraude sería caro y demorado. Y Eduardo no tenía ni tiempo ni dinero para luchar. La única cosa que Rodrigo no consiguió robar fue la joyería Esplendor Imperial. Por un detalle técnico en la documentación, la tienda había sido registrada a nombre de un holding familiar que no fue incluido en las garantías de los préstamos fraudulentos. Pero Eduardo no lo sabía en aquel momento. Creía haber perdido todo. Continuó narrando a Enrique mientras el auto entraba en el estacionamiento subterráneo de un edificio comercial en el centro. Paulo explicó que entonces desapareció del mapa, se mudó al interior, comenzó desde cero, trabajó en obras pequeñas, economizó cada centavo, crió a sus hijos lejos de Paulo para que nunca supieran de la vergüenza que cargaba. Durante años, Eduardo no supo del paradero de Rodrigo, hasta que en 1995, 13 años después de la traición, recibió una llamada. Era un notificador informándole que Rodrigo había muerto en un accidente de auto en Río de Janeiro. Estaba ebrio, conduciendo a alta velocidad. Ann murió instantáneamente. Junto con la notificación, llegó una caja. Dentro de ella, documentos que Rodrigo había mantenido todos aquellos años, tal vez por remordimiento, tal vez por culpa. Eran los papeles originales del holding que controlaba la joyería Esplendor Imperial y una carta, la última que Rodrigo escribiera antes de morir. En aquella carta final, Rodrigo confesaba que si Eduardo estaba leyéndola, significaba que finalmente había pagado por sus errores. Revelaba que la joyería siempre había sido suya, que nunca tuvo coraje de venderla, tal vez porque era lo último que los conectaba. Le pedía perdón, si podía hacerlo. Pero había un problema. Cuando Eduardo intentó reivindicar la propiedad, descubrió que la tienda había sido vendida 3 años antes, en 1992, a un empresario llamado Alberto Campos, el mismo Alberto que era padre de Verónica, la actual gerente, la misma Verónica que acababa de rasgar su cheque y humillarlo. Enrique explicó que la venta había sido fraudulenta. Rodrigo había falsificado su firma nuevamente, esta vez para transferir la propiedad a Alberto a cambio de una cantidad irrisoria, probablemente para pagar más deudas de juego. Eduardo preguntó cuánto tiempo había llevado probar todo aquello. Enrique respondió que 16 años, pero que lo habían conseguido. Tenían 5 peritos grafotécnicos confirmando que la firma era falsa. Tenían el testamento de Rodrigo reconociendo el fraude. Tenían los documentos originales del holding. Y tenían 3 testigos que estuvieron presentes cuando Rodrigo confesó la falsificación a Alberto. Aclaró que Alberto sabía que estaba comprando propiedad robada, y aún así pagó apenas 200,000 reales por una joyería que ya valía más de 5 millones en aquella época. Se había aprovechado de la situación. Eduardo confirmó que Alberto había muerto hacía 3 años. Enrique asintió, explicando que había dejado todo a Verónica, quien administraba la tienda desde entonces, sin tener idea de que estaba sentada sobre propiedad robada. Salieron del auto y entraron al elevador. Enrique presionó el botón del 12º piso, donde quedaba su oficina de abogacía. Las puertas se cerraron con un suave zumbido electrónico. Enrique preguntó cuidadosamente si aún había tiempo de retroceder,
si podían resolver aquello de forma amigable, sin exposición pública. Aclaró que Verónica no era responsable por los crímenes de su padre, que podrían hacer un acuerdo. Eduardo lo interrumpió con firmeza y dijo que no después de aquel día, no después de la humillación. Ellos necesitaban aprender que no se podía tratar a las personas con desprecio solo porque parecían frágiles o pobres. Necesitaba hacer aquello, no solo por él, sino por todos los que alguna vez fueron tratados así. El elevador se detuvo en el 12º piso. Las puertas se abrieron hacia un corredor elegante con alfombra gris y paredes blancas decoradas con cuadros abstractos. La placa en la puerta decía en Enrique Barbosa, Abogacía Empresarial y Derechos Sucesorios. Entraron en la oficina, donde una secretaria los recibió con una sonrisa profesional. Enrique condujo a Eduardo hasta su sala privada, un espacio amplio con una mesa de caoba, estantes repletos de libros jurídicos y una ventana panorámica con vista a la Avenida Paulista. Enrique comentó que entonces lo harían de la manera difícil. Abrió una gaveta y sacó una carpeta gruesa, azul marino, con el escudo del Tribunal de Justicia de S.O. Paulon explicó que era la acción de reivindicación de propiedad, que todo estaba listo, solo necesitaba su firma final. Eduardo tomó la pluma que Enrique le ofrecía. Sus manos temblaron levemente al firmar cada página. No era apenas actriz, era la emoción de, finalmente, después de 43 años, poder hacer justicia. Preguntó, ¿cuánto tiempo hasta la decisión? Enrique respondió que con las pruebas que tenían, en 3 meses como máximo, el juez ya había analizado preliminarmente y señalizado que el caso era sólido. Eduardo terminó de firmar y devolvió la carpeta. Preguntó cuándo ellos sabrían. Enrique explicó que la notificación judicial llegaría a la joyería a la mañana siguiente, que Verónica sería informada de que la propiedad estaba siendo contestada y que todas las operaciones comerciales estarían suspendidas hasta la decisión final. Eduardo murmuró que ella perdería todo. Enrique estudió el rostro de su amigo, preguntando si todavía tenía dudas. Eduardo aclaró que no sobre recuperar lo que era suyo, pero sí sobre las consecuencias. Verónica tenía empleados, proveedores, clientes, muchas personas serían afectadas. Enrique concordó que era verdad, pero que no era culpa suya, era consecuencia de décadas de fraude. A veces, para corregir lo erróneo, era preciso quebrar algunas estructuras primero. Eduardo miró por la ventana. Allá abajo, O. Paulo hervía con su energía caótica. Millones de personas viviendo sus vidas, cada una cargando sus propios pesos, sus propias historias de injusticia y redención. Contó que cuando estaba criando a sus hijos en el interior, prometió a sí mismo que un día volvería, que un día haría justicia. Su esposa Carmen siempre lo apoyó, incluso cuando apenas tenían dinero para comida. Ella murió hacía 5 años, sin ver ese día llegar. Enrique dijo gentilmente que ella estaría orgullosa. Eduardo reveló que sus hijos ni siquiera sabían esa historia completa, que siempre pensaron que él era apenas un ingeniero que prefirió una vida simple en el interior. Nunca les contó sobre la traición, sobre la minera, sobre lo que Rodrigo hizo, los protegió de la vergüenza. Enrique sugirió que tal vez era hora de contar la verdad. Eduardo se giró con los ojos humedecidos, admitiendo que tal vez sí, pero primero necesitaba terminar lo que había comenzado. Necesitaba probar, principalmente para sí mismo, que no había sido derrotado, que todavía tenía valor, incluso con 75 años, bastón y ropa vieja. Enrique se levantó y colocó la mano en el hombro de Eduardo. Le dijo que siempre había tenido valor, que lo que aquellas personas hicieron ese día no definía quién era él, sino quiénes eran ellas. Mientras Eduardo dejaba la oficina de Enrique, con el corazón más leve, Verónica estaba en la joyería cerrando caja, sin tener idea de que en menos de 24 horas su vida perfecta se desmoronaría, y que el viejo confundido que ella había humillado era, en verdad, el legítimo propietario de todo lo que ella consideraba suyo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra en la joyería Esplendor Imperial.
Verónica llegó a las 9 en punto, como siempre, vistiendo un traje beige impecable y cargando su bolsa de marca italiana. Saludó a los vendedores con un gesto de cabeza, verificó que las vitrinas estuvieran perfectamente organizadas y se dirigió a su sala en el fondo. Marcos y Sebastián ya estaban en sus posiciones, puliendo el mostrador de mármol y revisando el stock de piezas que serían exhibidas durante el día. La rutina era reconfortante, predecible, exactamente como a Verónica le gustaba. Marcos comentó que tenían aquella cliente importante llegando a las 10 para ver el collar de diamantes, que ya lo había separado en la sala VIP. Verónica respondió que excelente, ordenándole que se asegurara de que el champán estuviera bien frío, pues esa cliente gastaba al menos 50,000 por visita. Eran las 9:15 cuando la campanilla de la puerta sonó. Verónica, desde su sala, escuchó a Marcos. Atender no le dio importancia hasta escuchar el tono de voz del vendedor cambiar, volviéndose nervioso. Una voz masculina, grave y formal, declaró que necesitaba hablar con la propietaria. Marcos preguntó si tenía cita agendada, pero el hombre aclaró que no necesitaba cita, que era oficial de justicia. Verónica sintió un frío en la columna vertebral. Se levantó rápidamente y salió de la sala. En medio de la tienda, un hombre de mediana edad vistiendo traje gris sostenía una carpeta de cuero y una tablet. Preguntó si podía ayudar, forzando una sonrisa profesional a pesar del nerviosismo creciente. El hombre confirmó si ella era Verónica Campos, propietaria de la joyería Esplendor Imperial. Ella respondió que era la administradora. El oficial declaró que necesitaba entregar una notificación judicial, extendiéndole un sobre lacrado con el escudo del Tribunal de Justicia. Era una intimación referente a un proceso específico. Se le notificaba una acción de reivindicación de propiedad. En las palabras golpearon a Verónica como un puñetazo en el estómago. Preguntó reivindicación de qué. ¿De qué estaba hablando? El oficial explicó que todo estaba explicado en la notificación y le pidió que firmara allí confirmando la recepción. Con manos temblorosas, Verónica firmó el protocolo en la tablet. El oficial de justicia entregó el sobre y salió sin más palabras. La campanilla de la puerta sonó nuevamente, esta vez sonando como una campana fúnebre. Marcos y Sebastián se aproximaron con los rostros pálidos. An Sebastián preguntó qué era aquello. Ella no respondió. Rasgó el sobre con tanta prisa que casi destruyó los documentos dentro. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente, las palabras mezclándose en su visión nublada por la adrenalina. Falsificación de firma, propiedad fraudulenta, transferencia ilegal. Autor, Eduardo Fejeral. El nombre resonó en su mente. ¿Dónde había escuchado aquel nombre? Y entonces, como un rayo, la memoria volvió. El viejo de ayer, el hombre del bastón, que ella había humillado, que dijo que compraría toda la tienda, cuyo cheque ella rasgó frente a él. Murmuró que no podía ser. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. Marcos sostuvo su brazo preguntando si estaba bien. Ella reveló con voz ronca que aquel viejo de ayer, Eduardo Fejera, estaba demandando la tienda. Decía que la joyería era suya, que su padre había comprado propiedad robada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián tomó los documentos de las manos temblorosas de Verónica y comenzó a leer. Marcos apenas se quedó allí con la boca abierta, procesando la información. Sebastián declaró que aquello era imposible después de algunos minutos. Su padre había comprado aquella tienda legalmente en 1992. Ella tenía los documentos. Verónica corrigió que tenía los documentos que su padre le había dejado. Pero ¿qué pasaba si él la había engañado todos esos años? Corrió a su sala y comenzó a revisar los archivos, carpetas y más carpetas de documentos fiscales, contratos de proveedores, registros de ventas, hasta que encontró el archivo que buscaba. Adquisición 1992. Dentro estaba la escritura de compra y venta de la joyería. Verónica leyó y releyó el documento, la firma del vendedor, Eduardo Fejera. La fecha en 15 de marzo de 1992, el valor en 200,000 reales, murmuró el valor, la realización golpeándola como una ola. Aquello no tenía sentido. Esta tienda ya valía millones en 1992. ¿Por qué alguien vendería por tan poco? Marcos entró en la sala con rostro grave, informando que había más gente llegando que parecían ser de la prensa. Verónica corrió hacia el frente de la tienda. Afuera,
3 reporteros con cámaras y micrófonos se aglomeraban en la acera. Uno de ellos logró entrar antes de que Marcos cerrara la puerta. Se identificó como Ricardo Campos del periódico local, preguntando si podía comentar sobre el proceso que alegaba que su joyería fue construida sobre propiedad robada. Verónica gritó que sin comentarios, empujando al reportero hacia afuera, le ordenó a Marcos que trancara esa puerta y no dejara entrar a nadie. Pero ya era tarde, la noticia había filtrado. En minutos, las redes sociales comenzaron a hervir con la historia. Joyería de lujo, construida sobre fraude. Anciano humillado era el verdadero dueño. La justicia investiga propiedad robada. El teléfono de la tienda sonó incesantemente. Proveedores queriendo saber si recibirían pago. Clientes cancelando pedidos. La cliente de las 10 llamó cancelando la visita para ver el collar de diamantes. Verónica se sentó en su silla con la cabeza girando. ¿Cómo todo se había desmoronado tan rápido? Ayer era la gerente exitosa de una joyería prestigiada. Hoy era la hija de un hombre que posiblemente había comprado propiedad robada. Declaró que necesitaba un abogado, aunque no se dirigía a nadie en particular. Tomó el teléfono y llamó al doctor Renato Costa, el abogado de la familia, desde hacía más de 20 años. Le explicó que necesitaba urgentemente, que estaba siendo demandada. 2 horas después, el doctor Renato estaba sentado en la sala de Verónica, los lentes de lectura en la nariz, mientras estudiaba la notificación judicial. Era un hombre de 60 y tantos años, cabellos grises, expresión seria de quien había pasado décadas lidiando con casos complejos. Finalmente declaró que aquello no estaba bien, quitándose los lentes. Verónica preguntó si no podía contestar. Él respondió que podía intentar, pero las pruebas que ellos tenían eran muy sólidas. 5 peritos grafotécnicos confirmando falsificación de firma, testigos afirmando que su padre sabía del fraude, el testamento del hermano del autor, Rodrigo Fejerá, confesando el crimen. Verónica defendió que su padre no era un criminal, los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Renato dijo gentilmente que sabía que ella lo creía así, pero que las evidencias sugerían que Alberto, su padre, se había aprovechado de una situación irregular. ¿Podía? No. Haber cometido el fraude inicial, pero compró la propiedad sabiendo que era robada, y eso lo convertía en cómplice. Verónica se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, los reporteros aún esperaban. Una pequeña multitud de curiosos se había formado. Podía ver personas sacando fotos, grabando videos para las redes sociales. Preguntó cuánto tiempo tenían. Renato respondió que 3 meses hasta la audiencia preliminar, pero que necesitaba ser honesto con ella. Las chances de vencer eran mínimas. Lo mejor sería intentar un acuerdo. Verónica preguntó qué tipo de acuerdo. Renato explicó que reconocer la propiedad de Eduardo Ferreira y negociar una indemnización por los años que su familia administró la tienda. Tal vez conseguir un periodo de transición para no cerrar las puertas inmediatamente. Verónica cuestionó si le estaba diciendo que entregara todo. Renato respondió con firmeza que le estaba diciendo que aceptara la realidad. Aquella joyería nunca fue suya. Fue construida sobre una mentira, ni las mentiras, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Verónica sintió las piernas flaquear nuevamente. Se sentó pesadamente en la silla, enterrando el rostro en las manos. Toda su vida, todo su orgullo, toda su identidad estaba ligada a aquella joyería, y ahora descubría que todo era una ilusión. Murmuró que él había estado allí ayer, que Eduardo Ferreira estuvo allí en su frente y ella lo trató como basura. Rasgó su cheque, lo mandó a irse como si fuera un mendigo. Renato frunció el ceño, preguntando si él había venido antes de entrar con el proceso. Verónica confirmó que sí, que dijo que quería comprar todas las joyas, que ella pensó que era un viejo confundido. Ellos se rieron de Elan. Ella lo humilló. El abogado suspiró profundamente, declarando que eso complicaba las cosas. Ahora no era apenas sobre propiedad, era sobre dignidad, sobre respeto. Él no querría apenas la joyería de vuelta, querría justicia completa. Verónica preguntó qué debía hacer. Renato enumeró. Primero, parar todas las operaciones comerciales hasta tener claridad jurídica. Segundo, prepararse para lo peor. Y tercero, hizo una pausa. Considerar pedir disculpas personalmente a Elan podía no cambiar el resultado del proceso, pero tal vez suavizaría el camino. Verónica miró al abogado como si hubiera enloquecido.
¿Pedir disculpas al hombre que estaba destruyendo su vida? Renato corrigió a Ana al hombre del cual ella robó la vida primero. Incluso si no fue ella directamente, fue su familia y no vi. Ayer agregó, insulto a la injuria. Las palabras golpearon a Verónica como piedras. Quería argumentar, defenderse, decir que no era culpable, pero allá en el fondo, una vocecita susurraba que Renato tenía razón. Después de que el abogado salió, Verónica llamó a todos los empleados para una reunión. Marcos, Sebastián y otros 5 vendedores se reunieron en la sala VIP con rostros aprensivos. Comenzó diciendo que ya debían haber escuchado los rumores. Su voz cansada. ¿La joyería estaba siendo demandada? Había alegaciones de que la propiedad fue adquirida irregularmente hacía más de 30 años. Hasta que aquello se resolviera, iban a suspender las operaciones. Una vendedora llamada Camila preguntó llorando si serían despedidos. Verónica admitió que no lo sabía, que no sabía qué iba a suceder, pero quería que supieran que lucharía, que no desistiría sin intentar. Cuando todos salieron, Verónica quedó sola en la tienda silenciosa. Las vitrinas brillaban bajo las luces LED, los diamantes capturando y reflejando cada haz de luz. Cada pieza representaba años de trabajo, de selección cuidadosa, de construcción de relaciones con proveedores y clientes. Y todo podría desaparecer porque su padre tantos años atrás había hecho una elección equivocada. Tomó el teléfono nuevamente y marcó un número que no llamaba hacía mucho tiempo. Sonó 4 veces. Antes de que alguien atendiera, saludó con voz quebrada, diciendo que necesitaba hablar sobre su papá, sobre cómo él realmente había conseguido la joyería. Del otro lado de la línea, su madre, doña Miriam, quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza antigua. Declaró que siempre supo que ese día llegaría, que su padre le hizo prometer que nunca contaría, pero ahora que él se había ido, tal vez era hora de que supiera toda la verdad. Y mientras Verónica escuchaba a su madre revelar secretos guardados por décadas, del otro lado de la ciudad Eduardo estaba sentado. En su modesta casa, en el barrio de Vila Mariana, Enrique había llamado más temprano, informando que la notificación fue entregada. El abogado preguntó cómo se sentía. Eduardo miró por la ventana de su sala simple, decorada con muebles antiguos y fotos de familia. Respondió honestamente que no lo sabía. Parte de él estaba aliviada. Finalmente, después de 43 años, la verdad estaba saliendo a la luz, pero otra parte se sentía mal por la muchacha, mal por todos los inocentes que serían afectados, a los empleados que perderían empleos, los proveedores que perderían contratos, Verónica, que descubriría que la vida que conocía era una mentira. Enrique recordó que no era responsable por las elecciones que el padre de ella hizo. Eduardo concordó que no, pero que era responsable por las consecuencias de sus acciones ahora, y eso pesaba. Colgó el teléfono y fue hasta el pequeño escritorio que mantenía en casa. Sobre la mesa, la carpeta azul marino con todos los documentos del caso. Tomó una foto antigua que guardaba allí hacía años. En ella, 2 hermanos jóvenes sonreían a la cámara, con los brazos sobre los hombros el uno del otro. Eduardo y Rodrigo, en tiempos más felices, susurró a la foto preguntándole a su hermano por qué había hecho aquello, por qué había destruido todo lo que construyeron juntos. Pero Rodrigo estaba muerto hacía 30 años y las respuestas habían muerto con él en 3. Días después de la notificación, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era Verónica, la voz embargada pidiendo una reunión. Le suplicó que por favor necesitaba entender, necesitaba saber la verdad y necesitaba pedir disculpas. Eduardo vaciló, pero algo en su corazón, tal vez perdón, tal vez curiosidad, lo hizo aceptar. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel encuentro cambiaría no solo el rumbo del proceso, sino el rumbo de sus vidas. El café quedaba en una calle tranquila del barrio de Libordate, lejos de las miradas curiosas y las cámaras insistentes que ahora perseguían tanto a Eduardo como a Verónica. Era un establecimiento simple, con mesas de madera desgastadas por el tiempo y el aroma reconfortante de café fresco en el aire. Eduardo llegó primero. Escogió una mesa en el rincón, lejos de las ventanas, y pidió un café negro sin azúcar. Sus manos temblaban levemente al sostener la taza, no apenas por la artritis, sino por la ansiedad del encuentro que estaba a punto de suceder. Cuando Verónica entró, él casi no la reconoció. La mujer impecable de
Traje y tacón alto había sido sustituida por alguien visiblemente abatida. Usaba jeans simples, una blusa blanca arrugada y zapatillas deportivas. El cabello, antes recogido en un moño perfecto, estaba suelto y sin brillo. Los ojos hinchados delataban noches sin dormir. Ella lo vio y vaciló en la puerta. Por un momento, Eduardo pensó que huiría, pero entonces Verónica respiró profundo y caminó hasta la mesa, cada paso pareciendo exigir un esfuerzo monumental. Lo saludó con voz ronca, agradeciéndole por aceptar encontrarse. Él señaló la silla frente a él, indicándole que se sentara. Verónica se sentó, las manos nerviosas manipulando el asa de la cartera. Un mesero se aproximó, pero ella lo despidió con un gesto. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de todas las palabras no dichas, de toda la historia que los conectaba sin que ella lo supiera hasta pocos días atrás. Finalmente comenzó diciendo que no sabía, los ojos fijos en la mesa, sobre su padre, sobre él. Fraude, sobre él juraba que no sabía nada. Eduardo tomó un sorbo del café antes de responder que le creía. Ella era una niña cuando todo sucedió. No podía ser responsabilizada por los pecados de su padre, pero admitió que podía ser responsabilizada por lo que hizo la semana pasada. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. La forma en que lo trató, las risas, rasgar su cheque en su cara, fue cruel, fue inhumana, y ni siquiera tenía excusa porque no fue la primera vez que trató a alguien. Así, Ana Eduardo estudió su rostro. Vio allí no apenas arrepentimiento, sino algo más profundo, vergüenza genuina, reconocimiento de un error fundamental, de carácter. Preguntó por qué lo había llamado. Verónica respondió que para pedir disculpas, sabía que no cambiaba nada, sabía que él tomaría la joyería, y tenía todo el derecho. Pero necesitaba mirarlo a los ojos y decir que lo sentía mucho. Sentía por haber sido tan arrogante, tan ciega, tan terrible. Eduardo dejó que el silencio se extendiera por un momento después, sorprendentemente, sonrió. Fue una sonrisa triste, cargada de décadas de dolor, pero una sonrisa de todos modos. Comentó lo irónico de la situación. Durante 43 años había imaginado ese momento. Imaginó la satisfacción que sentiría al ver a las personas que se beneficiaron de la traición contra él finalmente pagando por eso. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía satisfacción, solo se sentía cansado. Verónica dijo que él tenía todo el derecho de estar furioso con ella. Eduardo preguntó furioso de qué, sacudiendo la cabeza. La furia requería energía, y él no tenía más energía para la rabia. Lo que sentía era tristeza. Tristeza porque ella, tan joven, ya había aprendido a tratar a las personas con desprecio basado en apariencias. Tristeza porque su hermano destruyó tantas vidas con su codicia. Tristeza porque su padre perpetuó esa destrucción. Era un ciclo interminable de dolor. Verónica sollozó abiertamente. Declaró que quería cambiar, que no sabía si era demasiado tarde, pero quería ser una persona mejor. Preguntó si él podría enseñarle. La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Verónica explicó que quería aprender a ser como él, cómo mantener dignidad incluso cuando se es tratado con desprecio, cómo perdonar, cómo ser un ser humano de verdad. Eduardo quedó en silencio por un largo momento, procesando la petición. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que Enrique ciertamente llamaría de loca, pero que de alguna forma tenía sentido perfecto. Preguntó si ella realmente quería cambiar. Verónica respondió que sí, más que cualquier cosa. Eduardo preguntó si sus vendedores, Marcos y Sebastián, también querían cambiar. Verónica vaciló, admitiendo que no lo sabía, que no había conversado con ellos sobre eso. Entonces Eduardo presentó su propuesta. No cerraría la joyería inmediatamente. Le daría a ella y a sus empleados 3 meses. 3 meses para probar que podían cambiar, que podían aprender, que realmente significaba servir a las personas independientemente de quiénes fueran o cómo se vieran. Explicó que sería trabajo comunitario, trabajarían en asilos, hospitales públicos, refugios para personas en situación de calle, aprenderían a ver dignidad en todos, no apenas en quien puede pagar por joyas caras. Verónica abrió bien los ojos preguntando si hablaba en serio. Eduardo confirmó que completamente. Continuó explicando que al final de esos 3 meses evaluaría si hubo cambio real. Si lo había, tal vez podrían encontrar una solución que no involucrara destruir completamente sus vidas. Y si no había cambio, entonces la joyería sería cerrada, todos los activos serían vendidos,
y el caso seguiría su curso legal, sin misericordia. Verónica tragó saliva, comentando que era una oferta demasiado generosa. ¿Por qué haría eso por ella? Eduardo respondió que no lo estaba haciendo por ella, que lo hacía por él mismo, porque si simplemente tomaba todo lo que ella tenía y destruía su vida, se convertiría exactamente en lo que fue su hermano. Perpetuaría el ciclo de dolor, pero si conseguía transformar algo malo en algo que enseñara, que educara, que creara personas mejores, entonces, tal vez, solo tal vez, todo ese sufrimiento tendría algún propósito. Verónica quedó en silencio, lágrimas aún escurriendo, pero ahora eran lágrimas de algo que se parecía a la esperanza. Declaró que aceptaba la propuesta y haría que Marcos y Sebastián también aceptaran. Eduardo confirmó que excelente, que Enrique, su abogado, entraría en contacto con los detalles. Comenzarían el lunes en C. Se levantaron. Verónica extendió la mano, pero Eduardo la sorprendió jalándola hacia un abrazo. Fue breve, paternal, pero cargado de significado. Le dijo que todos merecen una segunda oportunidad, que no desperdiciara la suya. El lunes siguiente, Verónica, Marcos y Sebastián se encontraron frente al hogar de ancianos San Vicente, en la zona este de ese, o Paulonera, un edificio de 3 pisos, pintura descascarada, pero limpio y bien cuidado dentro de las limitaciones de recursos. Marcos estaba visiblemente incómodo, alternando el peso entre los pies. Murmuró que todavía no entendía por qué necesitaban hacer aquello, que no fueron ellos quienes robaron la joyería. Verónica respondió firmemente que no, pero fueron ellos quienes trataron a un ser humano con desprecio. Iban a corregir eso, o perderían todo. Sebastián, generalmente callado, habló comentando que su abuela había muerto en un lugar así, sola. Nadie de la familia la visitaba, Anel no la visitaba. Su voz se quebró un poco, admitiendo que tal vez necesitaba aquello tanto como ellos. Una mujer de aproximadamente 50 años, cabellos grises recogidos en una cola de caballo, salió del edificio. Era la hermana Lucía, directora del hogar. Lo saludó con una sonrisa cálida, confirmando que debían ser los voluntarios que el señor Eduardo había mencionado. Les dio la bienvenida, aclarando que tenían mucho trabajo y toda ayuda era bien recibida. Anne los condujo hacia adentro. El olor era característico de cualquier institución de ancianos, en una mezcla de desinfectante, comida y algo indefinible que viene con la edad avanzada. El corredor estaba limpio, pero las paredes necesitaban pintura nueva. Fotos antiguas decoraban las paredes en rostros sonrientes de residentes a lo largo de los años. La hermana Lucía explicó mientras caminaba que tenían 62 residentes, que la mayoría fue abandonada por sus familias. Algunos, no. Recibían visitas hacía años, otros nunca las recibían. Abrió la puerta de una sala común. Dentro, decenas de ancianos estaban sentados en sillas, algunos conversando, otros mirando hacia la nada, perdidos en memorias o demencia. Un señor en silla de ruedas babeaba levemente, los ojos vacíos. Una señora tejía con dedos artríticos, cada movimiento pareciendo doloroso. Marcos sintió el estómago revolver. Aquello era tan diferente del ambiente perfumado y lujoso de la joyería. La hermana, Lucía, continuó explicando que su trabajo sería conversar con ellos, escuchar sus historias, ayudar en las comidas, hacer compañía. Muchos allí solo querían ser vistos, ser reconocidos como personas, no apenas como cuerpos viejos ocupando espacio. Verónica tragó saliva. Ser vista, ser reconocida como persona, exactamente lo que ella había negado a Eduardo días atrás. La hermana Lucía declaró que comenzaría presentándoles a algunos de los residentes. Los condujo hasta un señor sentado cerca de la ventana, presentándolo como el señor Antonio. El hombre levantó los ojos. Tenía cerca de 80 años, rostro arrugado, manos temblando con Parkinson, pero sus ojos estaban vivos, inteligentes. Comentó con voz áspera que voluntarios o gente cumpliendo pena por haber sido mala en la vida. La pregunta directa tomó a todos por sorpresa. La hermana Lucía rió, explicando que el señor Antonio siempre fue directo, que fue abogado durante 50 años y todavía tenía la mente afilada como siempre. Verónica decidió ser honesta. Respondió que un poco de ambos. Hicieron algo terrible y estaban intentando aprender a ser mejores.
Antonio estudió su rostro, comentando que al menos era honesta. Le indicó que se sentara, que le contaría cómo acabó allí y tal vez aprendieran algo, ni contó su historia. Habló sobre una vida de éxito y casos importantes de mucho dinero, pero también contó sobre prioridades equivocadas, sobre familia negligenciada, sobre esposa que murió sola mientras él trabajaba en un caso más, sobre hijos que crecieron resentidos y que ahora se rehusaban a verlo. Confesó que trató a su familia como clientes, que pensó que proveer dinero era suficiente. No percibió que ellos querían su presencia, no su billetera, y ahora pagaba el precio. Vivía en un asilo, confortable pero solo, rodeado de extraños, mientras su propia familia estaba a kilómetros de distancia, felices de que estuviera allí y no perturbando sus vidas perfectas. Marcos sintió un nudo en la garganta. La historia resonaba de una forma que no esperaba. Durante las semanas siguientes, Verónica, Marcos y Sebastián volvieron al hogar 3 veces por semana. Gradualmente comenzaron a conocer a los residentes, conocieron a doña María, que había sido profesora y ahora luchaba contra el Alzheimer. A veces olvidando dónde estaba, pero siempre recordando poemas que enseñó décadas atrás. El señor José, ex obrero de construcción, que perdió a la esposa por cáncer y cuyos hijos vivían en el exterior, raramente llamando. Cada historia era una lección. Cada rostro arrugado era un espejo mostrando lo que podrían convertirse si continuaban en el camino de arrogancia y descuido con otros seres humanos. Un día, mientras ayudaba a doña Carmen, una señora de 92 años, a tomar sopa en el almuerzo, Verónica comenzó a llorar. Doña Carmen preguntó con voz suave por qué lloraba. Verónica admitió que porque veía al señor Eduardo en todos ellos, que veía cómo lo trató, cómo rió, cómo juzgó basándose en apariencia, y percibió que cualquiera de ellos podría entrar en su tienda y ella habría hecho lo mismo. Era una persona horrible. Carmen colocó la mano arrugada sobre la de Verónica, corrigiéndola. Era una persona horrible, en pasado, pero estaba allí ahora aprendiendo, y eso contaba. Verónica preguntó ¿cómo podía ser tan gentil con ella? Carmen respondió con una sonrisa triste que porque ya fue joven y arrogante también, pensaba que belleza y juventud le daban derecho a tratar a otros con desprecio. La vida tiene una forma de enseñar humildad. Era mejor aprender ahora, mientras aún había tiempo de hacer las cosas diferente. Marcos, por su parte, encontró un mentor improvisado en el señor Antonio, el ex abogado. Los dos conversaban por horas sobre elecciones, consecuencias, sobre cómo el éxito material no significaba nada si venía a costa de la humanidad. Antonio comentó cierta tarde que Marcos le recordaba a su yo más joven en traje caro, palabras bonitas, pero vacío por dentro, pensando que ser mejor que otros te hacía superior. No lo hacía. Solo te hacía solitario. Marcos preguntó cómo podía cambiar, y por primera vez en su vida, realmente quería saber la respuesta. Antonio respondió que un día a la vez, una elección a la vez, cada vez que sintiera ganas de juzgar a alguien, debía parar y preguntarse qué sabía realmente sobre esa persona, qué batallas luchaba que no podía ver. La empatía, joven, era el antídoto para la arrogancia. Sebastián encontró propósito ayudando en el jardín del hogar. Descubrió que muchos ancianos adoraban la jardinería, pero ya no tenían fuerza o coordinación para hacerla solos. Comenzó a llevar residentes al pequeño jardín trasero, sosteniendo sus manos mientras plantaban flores, escuchando historias de jardines que tuvieron en casas que ya no existían más. En una tarde, mientras plantaba rosas con doña Beatriz, ella dijo algo que lo marcaría para siempre. Comentó que las flores eran como las personas, algunas vistosas que llamaban la atención, otras simples, fácilmente ignoradas, pero todas florecían cuando recibían cuidado. Todas tenían belleza si uno se detenía a realmente ver. Al final del segundo mes, algo había cambiado fundamentalmente en los tres. No era apenas comportamiento superficial, era algo más profundo, más real. Comenzaron a ver personas, no solo categorías. Comenzaron a entender que la dignidad no tenía precio, que el respeto no se compraba con dinero, que todo ser humano cargaba universos enteros de experiencias, dolores y sueños dentro de sí.
An Eduardo visitaba ocasionalmente, observando desde lejos. Vio a Verónica riendo genuinamente con los ancianos. No la risa falsa de alguien haciendo caridad para sentirse superior, sino la risa real de conexión humana. Vio a Marcos sentado pacientemente mientras el señor Antonio contaba la misma historia por tercera vez, sin interrumpir, sin demostrar impaciencia. Vio a Sebastián empujando sillas de ruedas por el jardín, deteniéndose siempre que un residente quería observar una flor más de cerca. Enrique, quien lo acompañaba en una de esas visitas, comentó que estaban cambiando. Eduardo concordó que sí, pero la pregunta era si el cambio era lo suficientemente profundo, si era permanente. Solo el tiempo lo diría, pero la transformación verdadera vendría de un lugar inesperado. Cuando Marcos descubrió que el señor Antonio estaba muriendo y que sus hijos se rehusaban a visitarlo una última vez, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida del anciano, sino que revelaría cuánto realmente había aprendido sobre el valor de la compasión. La llamada llegó un martes por la noche. Marcos estaba en casa viendo televisión, sin prestar atención cuando el celular sonó. Era la hermana Lucía, y la urgencia en su voz lo hizo sentarse erguido inmediatamente. Informó que era sobre el señor Antonio, que había tenido un derrame cerebral. Estaba en el hospital y los médicos decían que no había mucho tiempo. El corazón de Marcos se desplomó. En las últimas 8 semanas, el señor Antonio se había convertido en más que un residente del hogar que visitaba. Se había transformado en un amigo, un mentor, casi una figura paterna que Marcos nunca había tenido de verdad. Preguntó en qué hospital estaba. La hermana Lucía respondió que en Santa Casa, pero que había intentado contactar a los hijos del anciano y ellos se rehusaban a venir. Marcos preguntó incrédulo cómo podían rehusarse. La hermana explicó que el hijo Mayo, Ere, dijo que su padre hizo su elección años atrás y ahora ellos estaban haciendo la de ellos, que no querían verlo sufrir, pero tampoco querían perdonar. Marcos colgó el teléfono con manos temblorosas. Miró el reloj, las 10 de la noche. Sin pensar 2 veces, tomó las llaves del auto y condujo hasta el hospital. La Santa Casa tenía el movimiento típico de una noche de semana. Marcos preguntó en la recepción y fue dirigido al 3er piso, ala de cuidados intensivos. Cuando llegó al cuarto, encontró al señor Antonio conectado a diversos aparatos. El rostro más pálido que nunca, los ojos cerrados. Una enfermera estaba chequeando los monitores. Preguntó si era pariente. Marcos vaciló antes de responder que era amigo, que era el único que el anciano tenía ahora. La enfermera lo miró con una mezcla de lástima y admiración. Explicó que estaba sedado, pero que podía conversar con él. Decían que incluso inconscientes, ellos escuchaban. Marcos jaló una silla y se sentó al lado de la cama. Sostuvo la mano arrugada de Antonio, tan diferente de las manos firmes que un día firmaron contratos importantes y defendieron casos jurídicos complejos. Comenzó a hablarle con voz embargada. Identificándose, le dijo que sabía que podía escucharlo, que quería que supiera que había cambiado su vida. Antes de conocerlo, era vacío, arrogante. Pensaba que ser exitoso significaba ser mejor que los otros, pero él le mostró lo que realmente importaba. Le mostró que las conexiones humanas valían más que cualquier cuenta bancaria. Respiró profundo, lágrimas escurriendo libremente. Ahora pidió disculpas. Disculpas porque tardó tanto en aprender esa lección. Disculpas porque cuando el Señor entró en su vida, lo trató como si fuera invisible, exactamente como sus hijos hicieron, pero prometió que haría las cosas diferentes de ahí en adelante, que honraría lo que aprendió con él en Marcos. Se quedó allí por horas, conversando, recordando historias que Antonio había contado, sosteniendo su mano. En algún momento de la madrugada se durmió en la sí, ya incómoda. Fue despertado por una enfermera a las 6 de la mañana. Le dijo gentilmente que había despertado, que estaba pidiendo por él en Marcos. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor de espalda de la posición incómoda. Antonio estaba con los ojos abiertos, aunque débiles. Un lado del rostro estaba caído por el derrame, pero una sonrisa trémula se formó cuando vio a Marcos. Comentó con dificultad que se había quedado, las palabras arrastradas. Marcos respondió que claro que se había quedado, que no pensaba que lo dejaría solo. Antonio preguntó por sus hijos. Marcos explicó que la hermana Lucía había llamado, pero que incluso si ellos no venían, el señor no estaba solo. Lo tenía a él, a Verónica y Sebastián. Tenían a todos del hogar.
Eran su familia ahora. Una lágrima rodó por el rostro arrugado de Antonio. Agradeció por verlo, por realmente verlo. Marcos apretó su mano, respondiendo que él le había enseñado a ver, que era lo mínimo que podía hacer. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Verónica enfrentaba su propio momento de transformación. Había comenzado a visitar no solo el Hogar San Vicente, sino también el Hospital de Clínicas, donde pasaba tiempo en el ala de oncología pediátrica. Fue allí donde conoció a la pequeña Laura, una niña de 8 años con leucemia. Laura había perdido todo el cabello debido a la quimioterapia, pero sus ojos castaños brillaban con una vivacidad que desafiaba su condición física frágil. En la primera visita, Laura comentó que Verónica era bonita, que parecía una princesa de las películas. Verónica, acostumbrada a usar su apariencia como armadura, se sintió desarmada por la sinceridad inocente de la niña. Le dijo que ella también era bonita. Laura respondió que no lo era, que ya no tenía cabello, que estaba muy delgada y tenía esas manchas moradas de los medicamentos. Pero su mamá decía que la belleza verdadera estaba en el corazón. Preguntó si la de Verónica lo estaba. La pregunta golpeó a Verónica como un puñetazo. Admitió que estaba intentando que lo estuviera, que no siempre fue así. De hecho, por mucho tiempo no lo fue. ¿Pero estaba intentando ahora? Laura comentó que eso era lo que importaba. Verónica comenzó a visitar a Laura 3 veces por semana. Llevaba libros, juguetes, pero principalmente compañía. La madre de Laura, doña Sonia, trabajaba como empleada doméstica y solo podía visitar por la noche. El padre había abandonado la familia cuando llegó el diagnóstico, incapaz de lidiar con la realidad de una hija enferma. Una tarde, Laura estaba particularmente débil. La última ronda de quimioterapia había sido brutal. Estaba acostada en la cama, sin energía para jugar, apenas mirando por la ventana. Preguntó con voz débil si Verónica pensaba que iba a morir. La pregunta congeló a Verónica. Todos sus instintos gritaban para mentir, para dar falsas esperanzas, para decir que todo estaría bien, pero mirando a aquella criatura que ya había enfrentado más dolor y verdad en 8 años, de lo que la mayoría enfrenta en una vida entera, no consiguió mentir. Respondió honestamente que no lo sabía. Los médicos estaban haciendo todo lo que podían. Su madre rezaba todos los días, y ella estaba allí deseándole lo mejor con toda la fuerza de su corazón. Pero la verdad era que no sabía qué iba a pasar. Nadie lo sabía. Laura asintió, como si la honestidad fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Agradeció por no mentir, comentando que los adultos siempre mienten a los niños enfermos. Piensan que no entienden, pero ella entendía todo. Verónica le dijo que era muy valiente, más valiente de lo que ella jamás fue. Laura corrigió que no era valentía, que cuando uno está realmente enfermo, no tiene opción más que encarar la verdad. Valentía sería si tuviera elección, y aún así decidiera ser fuerte. La sabiduría de aquella niña de 8 años dejó a Verónica sin palabras. Allí estaba alguien que había perdido cabello, salud, infancia normal, y aún conseguía ver las cosas con una claridad que Verónica a los 40 años estaba apenas comenzando a desarrollar. Verónica preguntó si podía contarle un secreto. Laura respondió que sí, y entonces confesó que solía ser muy mala, que trataba a las personas con desprecio solo porque pensaba que era mejor que ellas. Hirió a un señor anciano de forma terrible, lo juzgó por la apariencia, lo humilló, y ahora estaba intentando aprender a ser mejor. Laura pensó por un momento antes de responder. Preguntó cuál era la diferencia entre ella y su padre. Cuando Verónica cuestionó cuál, Laura explicó: Anella estaba allí, estaba intentando. Su padre huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero Verónica se quedó. Incluso siendo difícil, incluso doliendo, estaba allí intentando corregir lo que hizo mal. Eso la hacía valiente. Verónica comenzó a llorar. Lloró por todas las personas que había lastimado a lo largo de los años. Lloró por Eduardo y por la humillación que le infligió. Lloró por sí misma y por los años desperdiciados, siendo una persona que no respetaba. Y lloró por Laura, aquella niña increíble que enfrentaba la muerte con más gracia de lo que Verónica jamás había enfrentado la vida. Sebastián, mientras tanto, tenía su propia jornada. Además del trabajo en el Hogar San Vicente, comenzó a frecuentar un refugio para personas en situación de calle en el centro de ese. Paulo no allí conoció al señor Joaquín, un hombre de 60 años que vivía en las calles hacía más de una década. Cierta vez,
mientras servían sopa. En una noche fría de septiembre, Sebastián preguntó qué lo había traído a las calles. Joaquín rió, pero era una risa amarga. Preguntó qué traía a cualquiera bebida. Perdió el empleo, perdió la familia, perdió la casa, y cuando se pierde todo, se pierde también la voluntad de intentar recuperar. Sebastián comentó que pero aún estaba allí, aún intentaba sobrevivir, que eso era algo. Joaquín respondió que a veces se preguntaba si no sería más fácil simplemente desistir. Sebastián sintió un apretón en el pecho, pidiéndole que no dijera eso. Joaquín preguntó por qué, sí, porque lo dejaba incómodo, si estropeaba su buena acción del día. No estaba siendo cruel, solo honesto. Explicó que Sebastián venía allí, servía sopa, se sentía bien consigo mismo y después volvía a su casa caliente. Él se quedaba allí, siempre se quedaba allí. Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Sebastián estaba haciendo trabajo comunitario, sí, pero al final del día, volvía a su vida confortable. Y hasta aquel momento nunca había realmente pensado sobre qué sucedía después de que se iba. Admitió que Joaquín tenía razón, que venía, hacía su parte y se iba, pero quería cambiar eso, quería ser más sano. Le pidió que le dijera que realmente ayudaría. Joaquín lo miró con sorpresa, preguntando si hablaba en serio. Sebastián confirmó que completamente. Joaquín respondió que más útil que sopa una vez por semana sería tratamiento para su adicción, un lugar seguro para dormir mientras se recuperaba, ayuda para conseguir documentos, porque había perdido todos. Y tal vez, solo tal vez, alguien que creyera que aún valía algo. Sebastián pasó las próximas semanas investigando. Descubrió programas de rehabilitación, refugios con vacantes para tratamiento de largo plazo, organizaciones que ayudaban con documentación. Usó sus propios ahorros para pagar tasas cuando fue necesario. Y más importante, visitaba a Joaquín regularmente, no como alguien haciendo caridad, sino como amigo. Un día Joaquín preguntó por que estaba haciendo aquello por él. En Sebastián respondió que porque durante años miró a personas como él y pensó que eran invisibles, pensó que eran menos importantes porque no tenían dinero o estatus. Pero estaba equivocado. Cada persona tenía valor, cada persona merecía dignidad, y estaba intentando corregir todos los años que pasó pensando diferente. Joaquín comentó que parecía estar intentando salvarse a sí mismo tanto como a él. Al Sebastián concordó que tal vez se estaban salvando el uno al otro. 2 meses y medio después del inicio del trabajo comunitario, Eduardo convocó a los 3 para una reunión en su escritorio improvisado en casa. Enrique también estaba presente, junto con algunos voluntarios de los locales donde Verónica, Marcos y Sebastián habían trabajado. Eduardo comenzó preguntándole a la hermana Lucía cómo evaluaba el progreso de ellos. La directora del hogar sonrió, respondiendo que veía transformación genuina. Inicialmente podían notar que era obligación, pero algo cambió. Comenzaron a realmente importarse. Marcos, en particular, mostró devoción extraordinaria al señor Antonio. Se quedó en el hospital durante 3 días cuando tuvo el derrame, rehusándose a salir de su lado. Eduardo preguntó sobre el ala pediátrica. La doctora Marcia, oncóloga responsable del sector, respondió que Verónica había sido excepcional con los niños, especialmente con Laura. Su presencia había hecho una diferencia mensurable en el ánimo y recuperación de la niña. Y más, había comenzado a reclutar otros voluntarios, compartir lo que aprendió sobre empatía y servicio. El coordinador del refugio comentó sobre Sebastián, explicando que fue más allá de lo esperado. No apenas sirvió comidas, sino que se involucró genuinamente en la vida de los frecuentadores. Ayudó al señor Joaquín a entrar en rehabilitación y ahora estaba ayudando a otros 3 moradores de calle a conseguir tratamiento y documentación. Era trabajo real, transformador. Eduardo asintió, procesando las informaciones. Miró a Verónica, Marcos y Sebastián, quienes aguardaban nerviosamente el veredicto. Declaró que los 3 entraron en ese proceso como castigo, como una forma de evitar consecuencias peores. Pero por lo que estaba escuchando, algo cambió. No estaba viendo obligación, estaba viendo transformación real. Verónica habló con voz emocionada, diciendo que lo que él les dio no fue castigo, fue un regalo. Les dio la chance de ver lo que realmente importaba, de ver valor en personas que pasarían sin mirar antes. Les dio humanidad de vuelta. Marcos agregó que el señor Antonio le dijo algo antes de morir. Su voz falló por un momento.
el dolor aún reciente. Antonio había fallecido la semana anterior con Marcos a su lado. Le dijo que él lo ayudó a morir, sabiendo que aún era amado, que aún importaba. Pero la verdad era que él lo salvó a Marcos. Le mostró el tipo de hombre que nunca quería convertirse en exitoso, pero solo, rico, pero vacío. Sebastián simplemente dijo que aprendió que la dignidad no se compra, no se vende. Es algo que todo ser humano merece simplemente por existir, y pasó años negando eso a las personas. No lo haría más. Eduardo quedó en silencio por un largo momento. Enrique observaba atentamente, sabiendo que una decisión importante estaba siendo tomada. Entonces, Eduardo reveló lo que iban a hacer. La joyería reabrirá, pero con cambios fundamentales. Primero, operaría como empresa social, parte de los lucros irían para organizaciones como el Hogar San Vicente, el Hospital Pediátrico y refugios para personas en situación de calle. Segundo, todo empleado haría rotación regular en trabajo comunitario, no como castigo, sino como recordatorio de que servían a personas, no apenas vendían joyas. Y tercero, los tres tendrían la oportunidad de permanecer, pero con responsabilidad aumentada de entrenar a otros empleados en esa nueva filosofía. Verónica cubrió la boca con las manos, lágrimas escurriendo. Comentó que les estaba dando otra oportunidad. Eduardo corrigió que estaba dando a todos una otra oportunidad, una chance de crear algo mejor de lo que existía antes, algo que honrara tanto su pasado como el futuro de ellos. Marcos estaba atónito, declarando que no merecían aquello. Eduardo respondió con sabiduría que nadie merecía nada. ¿Merecimiento? Era una ilusión. Lo que importaba era qué hacían con las oportunidades que recibían. Ellos mostraron que podían hacer cosas buenas. Ahora debían mostrar que podían sustentar eso. Pero, mientras la joyería se preparaba para reabrir bajo nueva filosofía, una llamada inesperada trajo a la superficie un pasado que Eduardo pensaba haber enterrado para siempre. Era su hijo Mayo, era Ricardo, llamando después de 15 años de silencio. Dijo con voz embargada que había visto a su padre en la televisión, sobre la joyería. Necesitaba saber la verdad sobre por qué se alejó. Y necesitaba saber sobre su mamá antes de que fuera demasiado tarde. Eduardo estaba en su sala cuando el teléfono sonó aquella tarde de jueves. Reconoció el número incluso después de todos aquellos años. Su corazón se disparó. La mano tembló al tomar el aparato. Por un momento, consideró no atender. Sería más fácil, menos doloroso. Pero entonces presionó el botón verde. La voz del otro lado era de un hombre adulto, pero Eduardo aún conseguía escuchar al niño que conociera. Se identificó como Ricardo. Eduardo se sentó pesadamente en el sillón. En 15 años, desde la última vez que hablara con su hijo Mayo, preguntó cómo había conseguido su número, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Ricardo respondió que lo vio en la televisión, el reportaje sobre la joyería, sobre lo que sucedió con el tío Rodrigo, sobre todo. Preguntó por qué. Nunca les contó. Eduardo respondió que porque era su vergüenza para cargar, no de ellos. Ricardo cuestionó qué vergüenza, que él fue víctima, que fue traicionado por el propio hermano. Su voz estaba cargada de emoción. Pasaron la vida entera pensando que era apenas un ingeniero común que escogió vivir en el interior. Nunca supieron que había perdido todo, que estaba reconstruyendo desde cero. Eduardo explicó que era más simple así, que quería que ellos crecieran sin el peso de esa historia. Ricardo preguntó más simple, ¿para quién? ¿Para él o para ellos? Hubo una pausa. Ricardo declaró que necesitaba verlo, que había cosas que necesitaba contar, cosas sobre por qué se alejó, sobre su mamá, sobre todo. Por favor, Eduardo cerró los ojos. El dolor de 15 años de silencio quemaba en su pecho. Preguntó, ¿dónde estaba? Ricardo respondió que en Curitiba, pero que podía estar allí mañana. Podía llevar a Juliana también, si ella quería venir. Juliana, su hija menor, la Benjamina, que siempre fue cercana a la madre, que también se alejó después de la muerte de Carmen hacía 5 años. Eduardo finalmente aceptó, pidiéndoles que vinieran. Por favor. A la mañana siguiente, Eduardo despertó antes del amanecer. No había conseguido dormir. La mente, girando con memorias y posibilidades. Preparó café fuerte y se sentó en la terraza, observando el sol nacer sobre ese
o Paulo en Enrique, apareció a las 8 como combinado. Traía panes frescos y la presencia reconfortante de un amigo que conocía toda la historia. Preguntó cómo se sentía. Eduardo admitió que aterrorizado, que no sabía qué Ricardo iba a contarle, que no sabía si estaba listo para escuchar. Enrique comentó que había pasado 43 años esperando el momento correcto para hacer justicia sobre la joyería. Pensaba que estaba listo para cualquier cosa. Eduardo respondió que la joyería era más fácil. Era sobre documentos, pruebas, leyes. Aquello era sobre familia, sobre heridas que nunca cicatrizaron completamente. Enrique colocó la mano en el hombro del amigo, sugiriendo que entonces tal vez era hora de dejar cicatrizar de verdad. Ricardo y Juliana llegaron al mediodía. Eduardo abrió la puerta y por un momento apenas se quedó allí, mirando a los dos adultos que un día fueron sus bebés. Ricardo tenía 45 años ahora, cabellos comenzando a encanecer, arrugas alrededor de los ojos. Juliana, a los 40, tenía los mismos ojos castaños de la madre. Ricardo dijo simplemente la palabra padre, y de repente estaban abrazándose. 15 años de distancia se disolvieron en lágrimas. Juliana se unió al abrazo, sollozando. Pidió disculpas por haberse alejado, por todo. Se sentaron en la sala. El silencio inicialmente incómodo. Eduardo sirvió café, sus manos temblando levemente al pasar las tazas. Comenzó sin saber bien cómo iniciar, comentando que 15 años era mucho tiempo. Ricardo concordó, declarando que necesitaba explicar, necesitaba que entendiera por qué se alejó, por qué todos se alejaron. Eduardo admitió que siempre pensó que era porque falló como padre, porque no consiguió darles la vida que merecían. Ricardo negó enfáticamente, explicó que fue por causa del tío Rodrigo. Eduardo quedó inmóvil, preguntando sobre Rodrigo, recordándole que murió cuando ellos aún eran niños. Ricardo confesó que sí, pero que antes de morir, él los buscó. Preguntó si Eduardo recordaba qué pasó aquel verano en Río cuando tenía 13 años, que dijo que iba a quedarse con un amigo de la escuela. Eduardo confirmó que lo recordaba. Ricardo reveló que no fue a quedarse con ningún amigo. Fue a encontrar al tío Rodrigo. Le escribió una carta diciendo que estaba muriendo, que quería verlo una última vez. Y fue en Eduardo. Sintió el corazón hundirse, preguntando ¿qué? Le dijo. Ricardo explicó que le contó todo sobre la traición, sobre cómo lo robó, sobre cómo destruyó su familia, y lo hizo jurar que nunca contaría que lo visitó. Dijo que Eduardo ya había sufrido suficiente, que saber que él intentó redimirse al final solo lo haría sufrir más. Eduardo preguntó con voz amarga sobre esa redención, comentando que no se redimió de nada, que murió ebrio conduciendo a alta velocidad, huyendo de sus responsabilidades como siempre hizo. Ricardo concordó, pero en la época era solo un niño. Quedó confuso, con rabia, culpable por haber ido detrás de él, sin contar, y cargó ese secreto por todos esos años. Se transformó como un muro entre ellos. Cada vez que lo miraba, pensaba en la traición del tío Rodrigo, en el secreto que guardaba, y eventualmente fue más fácil simplemente alejarse. Lágrimas escurrían por el rostro de Ricardo. Confesó que fue un cobarde que dejó un secreto de niño destruir su relación con su propio padre. Juliana tomó la mano del hermano, revelando que ella también tenía su parte en aquello. Después de que su mamá murió, encontró cartas de ella, cartas que nunca envió, pero que escribió a lo largo de los años. Eran para el tío Rodrigo. Eduardo preguntó confundido si eran para Rodrigo, recordando que Carmen odiaba a Rodrigo por lo que hizo. Juliana explicó que lo odiaba y al mismo tiempo no conseguía soltar completamente. Las cartas estaban llenas de rabia, pero también de algo más. Necesitaba preguntarle algo y pedía que por favor fuera honesto en sí. Su mamá tuvo algo con el tío Rodrigo antes de que se casaran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo cerró los ojos, volviendo décadas en el tiempo, para una época antes de la traición, antes de la minera, cuando eran apenas 3 jóvenes, 2 hermanos, y una mujer bonita llamada Carmen. Finalmente admitió que si Carmen y Rodrigo habían salido cuando ella tenía 18 años, él la conoció primero, pero Rodrigo nunca fue de compromiso serio. Terminó con ella para perseguir otras mujeres, como siempre hacía, y él, Eduardo, estaba enamorado de ella desde siempre. Cuando Rodrigo la dejó ir,
finalmente tuvo coraje de declararse. Juliana preguntó con lágrimas en los ojos si ella lo amaba. Eduardo respondió enfáticamente que Cian, su amor, fue lo único que lo mantuvo vivo después de que perdió todo. Ella nunca lo culpó por la pérdida de la minera, de la casa, de la vida difícil. Apenas se quedó a su lado, trabajando, criándolos, construyendo nueva vida. En el interior, miró a la hija preguntando por qué estaba preguntando aquello. Juliana explicó que porque en las cartas su mamá escribió que la traición del tío Rodrigo dolió más de lo que debería, que parte de ella nunca perdonó, no apenas lo que hizo con él, sino lo que hizo con ella al terminar el noviazgo años antes, que cargó aquel amor no correspondido como una herida que nunca cicatrizó completamente. Eduardo sintió como si hubieran arrancado el piso bajo sus pies. Comentó que su mamá nunca le dijo eso. Juliana explicó que porque lo amaba, porque no quería lastimarlo más de lo que ya estaba lastimado, pero lo guardó dentro de ella, y creía que eso la consumió de un modo que nunca percibieron. Eduardo preguntó si por eso se alejó después de que ella murió, si porque pensó que no fue suficiente para ella. Juliana negó, arrodillándose frente a él y sosteniendo sus manos. Se alejó porque estaba con rabia de ella, con rabia porque guardó esos sentimientos, por haber vivido la vida entera cargando amor, no resuelto por otro hombre. Sintió como si hubiera mentido a todos ellos, y no sabía cómo lidiar con esa rabia. Entonces huyó. Huyó de él, huyó de las memorias de ella, huyó de todo. Eduardo jaló a la hija para un abrazo, declarando que su mamá no era perfecta, que ninguno de ellos lo era, pero los amó de la mejor forma que conseguía, y eso tenía que ser suficiente. Enrique, quien había observado todo en silencio, finalmente habló comentando que las familias eran complicadas, cargaban secretos, heridas, amores no correspondidos y traiciones, pero también cargaban la posibilidad de perdón, de cura, de recomienzo. Ricardo limpió las lágrimas, revelando que había más una cosa, otro motivo por el cual necesitaba venir. Eduardo preguntó ¿qué era? Ricardo anunció que tenía un nieto, en realidad 2 gemelos. Nacieron así a 7 años. Era abuelo, y nunca supo porque él era muy cobarde para contar. El mundo paró. Eduardo no conseguía respirar. Han gemelos San Ricardo. Sacó el celular del bolsillo y mostró fotos. 2 niños idénticos, de cabellos oscuros y sonrisas amplias, jugando en un parque. Les puso Gabriel y Carmen, dándole a ella el nombre de la abuela. Eduardo preguntó en un susurro por qué no le contó, incapaz de quitar los ojos de las fotos. Ricardo explicó que porque estaba avergonzado de haberse alejado, de haber dejado pasar tanto tiempo, como aparecería después de años diciendo que era abuelo, parecía cruel. Eduardo respondió que más cruel era perder 7 años con ellos. 7 años que nunca recuperaría. Ricardo concordó que lo sabía y sentía mucho, pero que aún había tiempo para conocerlos, para ser parte de sus vidas, si él quería. Eduardo miró al hijo, a la hija, a Enrique, pensó en todo lo que perdió a lo largo de la vida, el hermano por la traición, la minera por el fraude, años con sus hijos por malentendidos y secretos. Pensó en Carmen, su amada esposa, cargando heridas silenciosas que nunca supo. Completamente, pero también pensó en todo lo que ganó recientemente, la joyería recuperada, la transformación de Verónica, Marcos y Sebastián, la oportunidad de crear algo mejor de lo que existía antes. Declaró finalmente que quería conocerlos, que quería ser parte de sus vidas, que quería que los dos volvieran a ser parte de la suya. No podían recuperar los años perdidos, pero podían hacer que los próximos años contaran. Juliana lloró, revelando que también tenía novedades. Estaba comprometida. Se casaría en 6 meses y quería que él la llevara al altar. Eduardo respondió con voz quebrada por la emoción que sería un honor. Pasaron el resto del día conversando, llenando las lagunas de 15 años. Ricardo contó sobre su carrera como médico en Curitiba, sobre su esposa Marina, sobre las travesuras de los gemelos. Juliana habló sobre su trabajo como arquitecta, sobre su novio Bruno, sobre los planes para la boda, y Eduardo contó sobre los últimos 15 años, sobre cómo economizó cada
centavo para un día recuperar la joyería, sobre cómo conoció a Enrique y comenzaron el proceso legal, sobre la humillación en la joyería que catalizó todo, y sobre Verónica, Marcos y Sebastián, y cómo sus transformaciones también lo transformaron a él. Ann comentó lo irónico de la situación cuando el sol comenzaba a ponerse. Pasó 43 años enfocado en recuperar la joyería, porque pensó que era sobre justicia, pero al final no era sobre la tienda. Era sobre aprender a perdonar. Perdonar. Rodrigo, perdonar a Carmen por no ser perfecta, perdonarlos a ellos por el alejamiento, y principalmente, perdonarse a sí mismo por todas las veces que falló. Ricardo declaró que nunca falló, que sobrevivió, que reconstruyó, que les dio una vida buena, incluso cuando estaba sangrando por dentro. Eso no era falla. Eso era heroísmo. 2 semanas después, Eduardo estaba frente a la joyería Esplendor Imperial. El local estaba siendo renovado, preparado para la gran reapertura. Una nueva placa estaba siendo instalada arriba de la puerta en Joyería Dignidad, donde cada persona brilla. Ricardo estaba a su lado, sosteniendo la mano de cada gemelo. Gabriel y Carmen miraban con curiosidad al abuelo que acababan de conocer. Carmen, la niña de 7 años, preguntó si era verdad que era dueño de una tienda de joyas. Eduardo respondió que era verdad, arrodillándose para quedar a su altura, pero le preguntó si sabía cuál era la joya más valiosa que tenía la niña. Preguntó cuál. Eduardo respondió que eran ellos, los dos, su padre y su tía Juliana. La familia era la joya más preciosa que existía, y ninguna cantidad de diamantes valía más que eso. Gabriel, el niño, tocó el bastón de Eduardo preguntando por qué lo usaba. Eduardo explicó que porque a veces necesitaban apoyo para caminar, y no había vergüenza en eso. De hecho, aprender a aceptar ayuda cuando la necesitaban era una de las cosas más valientes que podían hacer. Verónica salió de la tienda en aquel momento, parándose al ver a Eduardo con su familia. Había perdido peso en las últimas semanas, el estrés visible en su rostro, pero había algo diferente también, en una levedad que no existía antes. Saludó al señor Eduardo, diciendo que no sabía que vendría ese día. Él respondió que quería que conociera a su familia. Presentó a Ricardo, Juliana, Gabriel y Carmen, explicando que Verónica administraría la joyería bajo la nueva estructura. Verónica habló nerviosamente, diciendo que había estado pensando mucho y no sabía si era la persona correcta para administrar. Tal vez alguien con menos equipaje. Eduardo repitió la palabra equipaje, explicando que su equipaje era exactamente lo que la hacía perfecta para el cargo. Ella entendía de primera mano qué sucedía cuando trataban a las personas con desprecio. Vivió la transformación y ahora podía ayudar a otros a vivir la misma transformación. Verónica preguntó qué pasaba si fallaba, si volvía a ser quien era. Ricardo sorprendentemente respondió, comentando que entonces se levantaría e intentaría nuevamente. Era médico y podía garantizar que el tratamiento no era proceso lineal. Había recaídas, había días malos, pero lo que importaba era la dirección general, no la perfección en cada paso. Verónica miró al médico, después a Eduardo, agradeciéndole por creer en ella cuando ni ella misma creía. Eduardo respondió simplemente que eso era lo que la familia hacía, y queriéndolo o no, todos se habían convertido en una especie de familia, una familia extraña, formada por circunstancias improbables, pero familia de todos modos. 6 meses después, en la noche de la reapertura oficial de la Joyería Dignidad, algo inesperado sucedió. Una mujer anciana entró, vestida de forma simple, apoyada en andador. Los ojos de Eduardo se abrieron cuando la reconoció. Era doña Miriam, madre de Verónica, viuda de Alberto, y en las manos sostenía un sobre amarillento. Se identificó con voz trémula, diciendo que había algo que su marido le pidió entregar caso Eduardo algún día. ¿Volviera? ¿Polpisa? Era hora de que supiera toda la verdad sobre aquel día en 1992. La reapertura oficial de la Joyería Dignidad estaba perfecta. Linternas japonesas decoraban la fachada renovada, creando una atmósfera acogedora que contrastaba con el ambiente frío e intimidador que el lugar solía tener. La nueva vitrina no exhibía apenas joyas caras, sino también fotografías, ancianos del Hogar San Vicente, niños del hospital pediátrico, personas en situación de calle que habían sido ayudadas por los
programas sociales financiados por la tienda. Dentro, más de 100 invitados se reunían, no apenas clientes ricos, sino también los residentes del hogar que podían salir, familias de los niños hospitalizados, beneficiarios de los programas sociales. Eduardo había insistido en que todos fueran invitados. Si iban a celebrar dignidad, todos merecían estar allí, no solo quien podía comprar sus joyas. Eduardo estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados cuando la vio doña Miriam, madre de Verónica, atravesando la puerta apoyada en un andador. Tenía 82 años, cabellos completamente blancos, pero los ojos aún vivos y determinados. Verónica corrió hasta su madre, diciendo que no sabía que vendría, preguntando si se sentía bien para salir de casa. Miriam respondió que estaba bien, pero que necesitaba hablar con el señor Eduardo Ann. Era importante. Eduardo se aproximó intrigado. Había encontrado a doña Miriam apenas una vez, brevemente, semanas atrás. Fue gentil, pero distante, cargando la vergüenza por lo que el marido hiciera. La saludó, diciendo que era un honor tenerla allí. Miriam declaró con voz trémula, pero firme, que había algo que necesitaba entregarle. Algo que su marido Alberto le pidió guardar caso él algún día volviera. De su bolsa sacó un sobre amarillento por el tiempo, manchado en los bordes. Le explicó que él la hizo jurar que si Eduardo algún día reclamaba la propiedad, debería darle aquello. Dijo que era su absolución o su condenación, dependiendo de cómo escogiera verlo. Con manos trémulas, Eduardo tomó el sobre. Dentro había varias páginas manuscritas. Era una carta de Alberto Campos, escrita poco antes de su muerte. 3 años atrás, Ann comenzó a leer. La carta empezaba dirigiéndose a Eduardo Ferreira, diciendo que si estaba leyendo aquello, significaba que finalmente encontró coraje de ir tras lo que era suyo. No lo culpaba a Analias, lo sorprendía haber tardado tanto. Necesitaba saber la verdad sobre 1992 Ansí. Compró la joyería sabiendo que la venta era fraudulenta. Rodrigo lo buscó desesperado, necesitando dinero para pagar deudas de juego que lo matarían si no pagaba. Le contó todo, cómo había falsificado su firma, cómo había robado a su propio hermano. Alberto podría haber rehusado, debería haber rehusado, pero vio una oportunidad y la tomó. Pagó 200,000 reales por algo que valía millones. Fue tan ladrón como Rodrigo, apenas más frío y calculista en su robo. Pero había algo más que necesitaba saber. 3 años después de comprar la joyería en 1995, Rodrigo volvió. Estaba moribundo, el hígado destruido por el alcoholismo. Tenía apenas un pedido a Ann, que encontrara a Eduardo y devolviera la joyería. Rodrigo dijo que él tenía derecho a saber, derecho a recuperar lo que perdió. Le hizo prometer que si algún día Eduardo venía tras lo suyo, contaría la verdad. Alberto prometió, pero era mentira. Guardó la joyería, construyó imperio encima de ella, enriqueció con propiedad robada, y cada diamante que vendió, cada joya que lucró estaba manchada con la traición que perpetuó. Su hija Verónica no sabía nada de eso. Ella era inocente. Por favor, si venía tras justicia y tenía todo el derecho, que recordara que ella no escogió nacer del árbol podrido que él plantó. No esperaba, no lo merecía. Esperaba de alguna forma retorcida que nunca viniera, que pudiera morir cargando ese secreto al túmulo. Pero si estaba leyendo aquello, significaba que la verdad finalmente salió a la luz, que hiciera lo que fuera justo. Solo pedía misericordia para su hija. Firmaba Alberto Campos. Eduardo terminó de leer con lágrimas en los ojos. El silencio alrededor indicaba que la fiesta había parado, todos observando. Verónica estaba pálida, leyendo por encima de su hombro. Murmuró que él sabía. Su padre sabía todo el tiempo, y aún así escogió el lucro sobre la justicia. Eduardo completó la frase mirándola. Miró a doña Miriam preguntando si sabía el contenido de aquella carta. Ella confirmó que sí, que Alberto le contó todo. Antes de morir, lo hizo prometer que guardaría el secreto hasta que Eduardo viniera a reclamar lo que era suyo. Dijo que si nunca venía, la verdad debería morir con él. Pero vino. Y ahora la verdad estaba revelada. Eduardo dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo. Miró alrededor de la sala a Ricardo y Juliana, sus hijos, que volvieron, a los gemelos Gabriel y Carmen jugando cerca de la vitrina, a Enrique, el amigo fiel, a Verónica, Marcos y Sebastián, transformados por el proceso,
a la hermana Lucía y los residentes del hogar, a doña Sonia y la pequeña Laura, quien había vencido el cáncer y ahora estaba en remisión, al señor Joaquín, limpio hacía 4 meses, con documentos nuevos y trabajo honesto. Comenzó a hablar, su voz resonando en la sala silenciosa. Comentó lo curioso sobre las verdades a nunca morían realmente. Podían ser enterradas, escondidas, negadas, pero eventualmente siempre encontraban camino a la superficie, como diamante bajo presión. La verdad era formada en la oscuridad, pero destinada a brillar en la luz. Miró a Verónica, diciéndole que su padre hizo elección equivocada, así como su hermano, así como tantos hacen a lo largo de la vida. Pero había aprendido algo en aquella jornada. No eran definidos por los peores momentos de sus padres, eran definidos por lo que escogían hacer con el legado que recibían. Verónica habló con voz quebrada preguntando cómo podía ser tan generoso después de todo. Eduardo respondió que porque rabia y venganza eran prisiones en las cuales se encerraban voluntariamente. Pasó 43 años en esa prisión, cargando el peso de la traición, de la injusticia, de la humillación, pero se liberó cuando decidió que sería mejor enseñar que castigar, cuando escogió transformación en vez de retribución. Marcos, el vendedor, dio un paso al frente, declaró que Eduardo tenía razón, que era arrogante, cruel, juzgaba a las personas por apariencia, pero le dio chance de cambiar, y ahora, cada vez que veía a un cliente entrar en aquella tienda, no veía billetera o estatus, veía persona, veía historia, veía dignidad. Sebastián agregó que aprendió que el valor humano no se compra, no se vende, no se pierde, es intrínseco. Cada persona que entraba allí, sea billonario o persona en situación de calle, merecía el mismo respeto, la misma atención, la misma humanidad. La hermana Lucía se aproximó pidiendo decir algo. Declaró que aquella joyería se convirtió en mucho más que tienda. Se transformó en símbolo de que nunca es tarde para cambio, que perdón es posible, que dignidad no tiene precio. Eduardo sonrió, lágrimas finalmente escurriendo libremente. Contó que cuando entró allí hacía meses atrás, estaba viejo, cansado, cargando décadas de dolor. Fue humillado, zombado, tratado como invisible, y en aquel momento tuvo elección. Podría vengarse, destruir vidas, perpetuar el ciclo de dolor, o podría hacer algo diferente, podría enseñar. Miró a los gemelos, sus nietos, llamándolos Gabriel y Carmen. Se aproximaron curiosos. Les dijo que quería que recordaran aquella noche, que recordaran que su abuelo no fue héroe porque recuperó joyería robada. Fue héroe porque escogió perdón sobre venganza, porque escogió enseñar sobre castigar, porque escogió amor sobre odio. Ricardo colocó la mano en el hombro del padre, comentando que les enseñó eso aquel día, que les enseñó a todos. Eduardo se giró hacia la audiencia. Declaró que aquella joyería casi fue construida sobre fraude y traición, pero ahora era construida sobre algo mucho más valioso, en dignidad humana, respeto mutuo, segundas oportunidades, y esperaba que cada persona que pasara por aquellas puertas llevara esa lección consigo. Enrique levantó una copa de champán, propuso un brindis a Eduardo Ferreira, un hombre que transformó humillación en inspiración, que convirtió injusticia en oportunidad de enseñanza, que probó que nunca es tarde de más para justicia, perdón y recomienzo. Todos levantaron sus copas, un coro de salud, resonando por la joyería. 3 años después, la mañana estaba clara cuando Eduardo despertó en su casa, ahora mayor y más confortable, pero aún simple en su esencia. A los 78 años, se movía más despacio, el bastón ahora una compañera constante, pero sus ojos aún brillaban con aquella sabiduría que viene de vida bien vivida. Ricardo y la familia se habían mudado a Paulo. Los gemelos, ahora con 10 años, visitaban al abuelo regularmente. Juliana se había casado con Bruno y esperaban su primer hijo. La familia, antes fragmentada, estaba reconstruida, más fuerte en las uniones de lo que jamás fue cuando estaba intacta. La joyería Dignidad prosperaba no apenas financieramente, aunque los lucros fueran sólidos, sino en impacto. El modelo de empresa social había sido copiado por decenas de otros negocios. Verónica viajaba por el país dando conferencias sobre transformación empresarial y dignidad humana. Marcos escribió un libro sobre su jornada que se convirtió en bestseller.
Sebastián abrió una ONG dedicada a ayudar personas en situación de calle, financiada en parte por los lucros de la joyería, pero el mayor legado no estaba en números o premios, estaba en las vidas transformadas, en el señor Joaquín, quien ahora trabajaba como conserje en un edificio comercial, con apartamento propio y dignidad recuperada, en la pequeña Laura, quien completó 5 años en remisión y soñaba en ser médica para ayudar a otros niños, en las decenas de ancianos del hogar San Vicente, quienes ahora recibían visitas regulares, que se sentían vistos, valorados, amados. Eduardo estaba en su jardín cuando Verónica llamó preguntando si estaba viendo las noticias. Respondió que no. Preguntando por qué, ella anunció que la joyería Dignidad acababa de recibir el Premio Nacional de Responsabilidad Social, la Mayo Ere Honra en el sector empresarial. Eduardo sonrió, comentando que era maravilloso, pero le preguntó si sabía cuál premio valía más para él, cuando ella cuestionó, ¿cuál? Explicó que ayer vio al señor Joaquín en la calle, estaba vestido con uniforme de trabajo, caminando con la cabeza erguida. Cuando lo vio, sonrió y dijo que le agradecía por enseñarle que aún valía algo. Ese era el premio que importaba, no trofeos de vidrio, sino vidas reconstruidas. 5 años después, Eduardo tenía 80 años cuando se sentó a escribir sus memorias. Enrique, ahora también jubilado, lo visitaba semanalmente para ayudar a organizar los pensamientos e historias. Preguntó, ¿cómo quería terminar el libro? Eduardo pensó por un largo momento, diciendo que quería terminar con la lección más importante, la que le llevó 80 años para aprender completamente. Dictó mientras Enrique escribía durante la Mayo Ere parte de su vida, midió el éxito en cosas equivocadas, lo medía en propiedades, en dinero, en justicia recibida, pero ahora, en el crepúsculo de la vida, entendía que el éxito real no se medía en cuanto acumulaban, sino en cuanto compartían, no en cuanto poder tenían, sino en cómo usaban ese poder para elevar a otros. Fue traicionado por su hermano, robado por personas en quienes debería poder confiar, humillado en público, perdió casi todo, pero también ganó todo lo que realmente importaba, familia reconciliada, amigos verdaderos, propósito renovado y la satisfacción de saber que transformó dolor en lección para otros. Si alguien estaba leyendo aquello y ya fue tratado con desprecio, juzgado por apariencia, hecho sentir invisible, debía saber que importaban su dignidad, no dependía de la opinión de otros, su valor no disminuía, porque alguien falló en reconocerlo. Y si era aquel que ya trató a otros con desprecio, aún había tiempo para cambiar, para aprender, para crecer. Transformación era siempre posible, siempre. Al final, descubrió que la joya más valiosa que poseían no era diamante u oro, era su humanidad compartida, su capacidad de ver dignidad en todos, su elección de elevar en vez de rebajar, de incluir en vez de excluir, de amar en vez de despreciar. Esa era la verdadera riqueza y estaba disponible para todos, independiente de cuenta bancaria o estatus social. Bastaba escoger verla, bastaba escoger vivirla. 10 años después, Eduardo Ferreira falleció pacíficamente en su casa a los 85 años, rodeado por todos los que amaba. Ricardo sostenía una mano, Juliana la otra. Los nietos, ahora adolescentes, llenaban el cuarto con sus presencias. Verónica estaba allí, así como Marcos, Sebastián, Enrique y tantos otros cuyas vidas él tocara. Sus últimas palabras fueron simples, valió la pena. Cada momento, cada dolor, cada lección, valió la pena. El funeral fue diferente de cualquier otro que ese. O Paulo Yaviera. No apenas dignatarios y empresarios comparecieron, sino centenares de personas comunes, ancianos del hogar, ahora considerando a Eduardo como familia, ex moradores de calle, a quienes ayudó a reconstruir vidas, niños que conocieron a través de los programas sociales de la joyería, empresarios que adoptaron el modelo de dignidad en sus propios negocios. La joyería Dignidad continuó operando, ahora administrada por Ricardo con Verónica como consultora. La placa de bronce en la entrada fue aumentada en Joyería Dignidad, fundada por Eduardo Ferreira en 1945 a 2025, en quien nos enseñó que respeto no es opcional, es esencial, que toda persona, independiente de edad, apariencia o situación, merece ser tratada con dignidad, que nunca es tarde para cambio, perdón
Y recomienzo en la Historia de Eduardo Ferreira enseña lecciones profundas sobre la condición humana. Primera lección. En las apariencias engañan. La persona que juzgas o desprecias hoy puede ser exactamente quien necesitas mañana. Trata a todos con dignidad, no por quienes pueden ser para ti, sino porque todo ser humano merece respeto. Segunda lección. La venganza puede ser tentadora, pero la transformación es más poderosa. Eduardo podría haber destruido a Verónica y sus empleados. En vez de eso, escogió enseñarles, y esa elección creó ondas de cambio que se esparcieron mucho más allá de la joyería. Tercera lección. Nunca es tarde para cambiar. Verónica, Marcos y Sebastián eran arrogantes y crueles, pero cuando fueron confrontados con sus fallas y recibieron oportunidades de crecer, se transformaron completamente. La redención es siempre posible para aquellos dispuestos a hacer el trabajo. Cuarta lección. En familia y relaciones valen más que cualquier riqueza material. Eduardo recuperó la joyería, pero él verdadero tesoro fue la reconciliación con sus hijos y el conocimiento de sus nietos. Quinta lección. Dolor no desperdiciado es dolor transformado en propósito. Eduardo sufrió tremendamente, pero usó ese sufrimiento para crear algo hermoso en un modelo de negocio basado en dignidad humana que inspiró a Miles. Sexta lección. Respeto y empatía son elecciones diarias. No son sentimientos que se tienen o no se tienen, sino acciones que se practican conscientemente, momento a momento, persona por persona. Lección final. El verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos atrás. Eduardo dejó no apenas una empresa, sino una filosofía de vida que continúa transformando personas mucho después de su muerte. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por la apariencia? ¿Cuántas veces perdimos oportunidades de conexión humana porque estábamos ocupados categorizando en vez de viendo? ¿Cuántas veces fuimos como Verónica, Marcos y Sebastián antes de su transformación, ciegos al valor intrínseco de cada ser humano? La historia de Eduardo nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos perpetuando injusticia? ¿Dónde necesitamos perdonar? ¿Dónde necesitamos cambiar? Y si te reconociste en Eduardo, si ya fuiste tratado con desprecio, humillado, hecho sentir invisible, sabe que tu historia no termina en la humillación. Como Eduardo, puedes escoger transformar dolor en propósito, injusticia en oportunidad de enseñar, humillación en inspiración para otros. Ángel final. Somos todos joyas en proceso de lapidación. La vida nos presiona, nos corta, nos pule a través de experiencias dolorosas, pero es exactamente ese proceso que revela nuestro brillo verdadero. La elección es nuestra. ¿Nos amargaremos con el dolor o brillaremos a través de él? Fin.